Vamos a resolver el segundo problema de la segunda práctica de transistores BJT, el cual nos pide diseñar un circuito amplificador utilizando un transistor en configuración de emisor común en base a la figura que se ve en pantalla. Ahora, lo primero que deberíamos hacer es anotar los datos que nos proporciona el problema. Entonces, podemos ver que tenemos una corriente del emisor de 0,5 miliamperios, un voltaje en el colector, 6 voltios, un voltaje en la base de 5 voltios, una corriente a través de la rama donde está la resistencia RB2 con un valor de 50 microamperios, también un voltaje colector-colector de 15 voltios, una constante beta de 100, un voltaje base emisor de 0,7 y un voltaje de efecto Early de 100 voltios. Ok, de momento esos serían todos los datos que conocemos. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver? Bueno, primero deberíamos encontrar el valor de todas las corrientes principales del transistor. Por ejemplo, si ya conocemos la corriente del emisor, utilizando esta relación, podríamos encontrar el valor de la corriente del colector. Entonces, reemplazando, tendríamos lo siguiente. Con una corriente del colector de 0,495 miliamperios. Ahora, nótese que podríamos aproximar la corriente del colector directamente a la corriente del emisor, dado que beta es un valor relativamente alto. Pero en este caso lo vamos a mantener con 0,495 miliamperios. Ahora, de manera similar podríamos encontrar la corriente en la base utilizando la relación siguiente. Si reemplazamos datos, tendríamos un valor de 4,95 microamperios. ¿Ok? Mejor. Ya. Ahora, el siguiente paso que tenemos que seguir es encontrar las corrientes faltantes. En este caso, si vemos el diagrama, conocemos la corriente en el colector, conocemos la corriente en el emisor, conocemos la corriente en la base, conocemos una corriente IBR2, que es la que viene por la resistencia de acá, y conocemos la corriente RB1. No la conocemos. Entonces, pues deberíamos proceder a encontrar su valor. Para ello, vamos a aplicar nodos en la base. Entonces, ¿qué corrientes entran? Solamente la corriente de la resistencia B1 y sale la corriente que va directo a la base y la corriente que pasa por la resistencia RB2. Entonces podemos escribir la siguiente ecuación. IB1 va a ser IB2 más IB. ¿Ok? De donde IB1 va a ser igual a 50 microamperios más 4,95 microamperios, lo cual nos dará un valor de 54,95 microamperios. ¿Ok? Ahora que ya conocemos el valor de todas las corrientes, lo siguiente que podríamos hacer es encontrar las resistencias. Entonces, si aplicamos nodos en el colector,
podemos encontrar la resistencia RC. Saltándonos un poco el procedimiento, tendríamos la siguiente ecuación, donde reemplazando valores sería 15 voltios VCC menos 6 voltios VC sobre la corriente en el colector que encontramos de 0,495 por 10 a la menos 3. Entonces, la resistencia en el colector tendrá un valor de 18,18 kiloohmios. ¿Ya? Ahora, de manera similar, podremos definir el voltaje en la base. Si analizamos esta rama, vamos a ver que la corriente IRB2 o IB2, como se definió, va a generar una caída de voltaje en la resistencia B2, simplemente por ley de Ohm. Entonces, si decimos que por ley de Ohm en la resistencia B2, vamos a tener lo siguiente. Voltaje en base va a ser igual a RB2 por IB2, lo que da igual a resistencia B2 despejando voltaje en base sobre IB2. Reemplazando datos va a ser simplemente 5 sobre 50 por 10 a la menos 6, de donde RB2 tiene un valor de 100 K. ¿Ok? Bueno, aquí vamos ya encontrando las resistencias, los valores necesarios. Ok, ¿cómo continuamos? Ya que ya conocemos la corriente que pasa por la resistencia B1, podemos aplicar nodos en esa rama. Entonces, aplicando nodos en la base, sabemos que la corriente B1 va a ser igual al voltaje colector-colector que está suministrando menos el voltaje en la base sobre la resistencia que se opone, ¿verdad? Por el diagrama. VCC está acá, voltaje en base está acá, entonces voltaje de partida, el voltaje de llegada y la resistencia que se opone. ¿Ok? Entonces, simplemente tenemos que despejar el valor que nos interesa y vamos a tener VCC menos voltaje B sobre IB1, que reemplazando datos nos dará 15 menos 5 sobre 54,95 por 10 a la menos 6. RB1 con un valor de 181,98 kiloohmios. Nótese que el valor de la resistencia es realmente alto en comparación con la resistencia del colector, lo cual facilita que la corriente en base sea un valor pequeño y por lo tanto el transistor pueda mantenerse en operación en modo activo. Continuando, finalmente podríamos una vez más aplicar la teoría de nodos en el emisor. De esa forma vamos a encontrar que la corriente en el emisor simplemente es igual al voltaje emisor menos 0, pues si vemos el diagrama, acá está el voltaje emisor y aquí está GND o tierra, entonces un potencial de 0 sobre la resistencia que se opone, RE. Por lo tanto, despejando RE y reemplazando directamente los valores, tendríamos que se trata de voltaje emisor y E. Ahora, todavía no conocemos el valor del voltaje en el emisor,
Por lo tanto, podemos encontrarlo utilizando esta relación. Voltaje base emisor es igual al voltaje de la base menos el voltaje en el emisor, de donde el voltaje en el emisor será el voltaje en la base menos el voltaje base emisor. Reemplazando esto acá, tenemos la siguiente ecuación, en la cual ya podemos reemplazar datos. 5 menos 0,7 voltios sobre 0,5 por 10 a la menos 3 nos dará una resistencia en el emisor de 8,6 kiloohmios. Ok. Ya. Ahora, notamos aquí que ya tenemos todos los valores de operación en DC. Por lo tanto, ahora debemos pasar al modelo de pequeña señal. Para encontrar los valores de la transconductancia y la resistencia pi con la resistencia de efecto Early. Ahora, la transconductancia la podemos definir como la corriente del colector sobre el voltaje térmico. Dado que el problema dice que el circuito, el transistor, se encuentra en condiciones normales, podemos asumir que el voltaje térmico tiene un valor de 25 milivoltios. Por lo tanto, reemplazando los valores, tendríamos 0,495 miliamperios sobre 25 milivoltios, con una transconductancia de 19,8 miliamperios voltio o 19,8 milisiemens. Ahora, la resistencia pi se define como beta sobre la transconductancia. Dado que ya conocemos todos estos valores, sería 100 sobre 19,8 amperios voltio. Resistencia pi, un valor de 5 kiloohmios aproximadamente. Ok, finalmente la resistencia O va a ser el valor absoluto del voltaje de efecto Early sobre la corriente en el colector, donde si reemplazamos valores, es decir, 100 sobre 0,495 miliamperios, lo que nos dará R0 de 202 kiloohmios. Entonces, recapitulando, el problema nos pedía encontrar el valor en la resistencia del colector de 18,18 kiloohmios, la resistencia en el resistor base 2 de 100 kiloohmios, el resistor base 1 de 181,98 kiloohmios, la resistencia en el emisor de 8,6 kiloohmios, la transconductancia de 19,8 miliamperios voltio, la resistencia pi de 5 kiloohmios y la resistencia de efecto Early de 200 kiloohmios. Con eso finalizamos el ejercicio.